Te dije que volverías. Y ahora sí. Se te acabó el tiempo, perro. ¿Quién era el revolucionario más cabrón del norte de México que miró directo a los ojos de un hacendado desgraciado y le dijo: «Tu tiempo se acabó, perro», antes de ejecutar la justicia más implacable que Chihuahua había visto? Sabías que pudo haber negociado, pudo haber aceptado oro y tierras para dejarlos en paz, pero eligió cabalgar 80 kilómetros bajo el sol del desierto porque sabía que cada bala que él disparara era una familia campesina que salvaría de la esclavitud. Antes de entrar en esta historia, quiero saber, ¿de qué ciudad estás viendo este video? Comenta aquí abajo, deja tu like y suscríbete para no perderte nada. Ahora, compadre, te voy a contar todos los detalles que no aparecen en los libros de historia oficial. Toda la historia verdadera de cómo 3 cuerdas, balanceándose en el viento del amanecer, despertaron al demonio que dormía en el corazón de Doroteo Arango, el hombre que el mundo conocería como Pancho Villa. El 15 de marzo de 1913, el sol salía sobre la hacienda Los Olivos, en las afueras de Parral, Chihuahua. Pero ese día el gallo cantó desencontrado y los perros aullaron hacia las montañas como si supieran que la desgracia estaba tocando a la puerta con las 2 manos. En la hacienda del hacendado don Esteban Mercado, 3 hombres trabajaban desde que clareó el día. Hombres buenos, compadre, de esos que hacen que México sea grande, no con palabras sino con el sudor de su frente. José Martínez, padre de 6 chavos pequeños, cargaba sacos de maíz que parecían pesar más que su propia alma. El hombre tenía 42 años, pero parecía de 60. Eso es lo que hace el trabajo en las haciendas. Te roba la juventud a cambio de migajas. Miguel, el Flaco Reyes, muchacho de apenas 20 años que iba a casarse con su novia Lupita al final del mes. Los ojos de ese chamaco brillaban con sueños de tener su propia tierrita, criar gallinas, plantar quelites y maíz. Sueños humildes, pero hermosos. Y don Panfilo Sánchez, veterano de 55 años, que perdió la pierna izquierda en una batalla contra los yaquis, pero nunca perdió las ganas de trabajar. Ese viejo cojeaba con su palo, pero su dignidad estaba más derecha que un mezquite del desierto. «Oye, José», dijo Miguel, limpiando el sudor de la frente con el pañuelo rojo que Lupita le había bordado. «Después de que me case, voy a tener una casita igual a la tuya, con huerto para plantar cilantro y criar cochinos». José Martínez sonrió de ese modo simple que solo los hombres buenos saben sonreír. «Mi hijo, una casa es como una milpa. Tienes que cuidarla todos los días o la maleza se la traga. Pero con una mujer buena al lado, hasta un jacal se convierte en palacio. Como mi abuela siempre decía, cuando el hombre trabaja derecho y tiene mujer que vale, la Virgen de Guadalupe bendice ese hogar. Y esos 3 hombres eran prueba viva de eso, compadre». Pero don Esteban Mercado tenía otros planes para ese día maldito. Allá por las 9 de la mañana, cuando el sol ya estaba quemando fuerte que parecía que el cielo estaba enojado, apareció el hacendado en el balcón de la casa grande. Hombre gordo, con panza que le colgaba sobre el cinturón de cuero fino, puro de Veracruz, siempre colgado del bigote. A su lado venían 2 pistoleros que eran la mera representación del diablo en la tierra. El Escorpión y Negro Medina. El Escorpión era un cabrón alto, flaco como vara de ocotillo, con una cicatriz que le cortaba la cara del ojo izquierdo hasta la quijada. Los ojos de ese desgraciado eran fríos como la muerte misma. Este maldito tenía historia sucia con Villa, compadre. Años atrás, cuando todavía andaba en las gavillas del norte, traicionó a la banda y mató a 2 compañeros a sangre fría para robarles el dinero que habían juntado. Desde entonces vivía escondiéndose detrás de la protección de los hacendados. Negro Medina era bajo y gordo, con cara de perro rabioso y mano ligera en el gatillo. Decían que ese cabrón había matado más gente que la fiebre amarilla en Veracruz.
¡Órale, bola de huevones!, gritó don Esteban desde el balcón, la voz gruesa retumbando por todo el patio. ¡Dejen esa flojera y vénganse pa' acá! Los tres trabajadores soltaron lo que estaban haciendo y caminaron hacia la casa grande sin entender ni madres de lo que estaba pasando. «Patrón, ¿qué fue lo que hicimos?», preguntó José Martínez quitándose el sombrero de palma por respeto. Don Esteban dio una fumada al puro y sonrió de ese modo cruel que solo los hombres sin alma saben sonreír. «¿Qué hicieron, desgraciados? Me deben una feria. José Martínez, esos 500 pesos que te presté para comprar medicina para tu chavito enfermo ya se convirtieron en 5,000 con los intereses. Miguel Reyes, los 200 pesos para el anillo de la novia ya son 4,000. Y tú, Pánfilo Sánchez, los 300 pesos para comprarte una mula nueva ya están en 3,000 pesos. Los tres hombres se miraron sin poder creer lo que estaban escuchando. José Martínez dio un paso adelante, la cara pálida del susto. «Pero patrón, ¿cómo es que 500 pesos se convierten en 5,000? Ya le pagué 1,500 pesos y le entregué 10 costales de frijol para cubrir mi deuda». «Patrón», dijo Miguel, la voz temblando de coraje, «usted mismo me dijo que ya estaba liquidado. Trabajé 6 meses gratis en sus tierras». Don Pánfilo, aunque manco y cojo, se apoyó en su bastón y habló firme. «Don Esteban, yo trabajé de gratis para usted 8 meses para pagar la deuda. ¿Cómo es que solo crece? Pero, ¿ustedes creen que el hacendado maldito estaba interesado en la justicia? Claro que no, compadre». Él dio una sonrisa sangrienta y escupió en el piso de tierra. «Intereses, burros. En Chihuahua, quien presta dinero cobra réditos. Y como ustedes no pagaron a tiempo, la deuda se duplica cada mes. Es la ley de mi hacienda». «Pero patrón», imploró José Martínez, «ya pagué el triple de lo que me prestó. ¿Cómo es que la deuda sigue creciendo?» «Ya trabajé gratis 6 meses», gritó Miguel. «¿Cuánto más tengo que dar?». El hacendado golpeó el barandal del balcón con el puño cerrado. «La deuda es la que yo digo. Aquí mando yo. Y quien no paga sirve de ejemplo para los demás. Todo el que conoce Chihuahua sabe que los hacendados sin conciencia convertían favores en cadenas, préstamos en esclavitud». El escorpión soltó una risa seca y puso la mano en el mango de su pistola. «Patrón, estos tres se están haciendo los desentendidos. ¿Quiere que les explique las matemáticas?». Negro Medina escupió en el suelo y completó. «Sí, patrón. En Chihuahua, el que no paga deudas se convierte en ejemplo para los demás, y el ejemplo que duele es el que nadie olvida». Las familias de los tres trabajadores que habían escuchado los gritos vinieron corriendo desde los jacales. La esposa de José Martínez llegó con los 6 chavos chiquitos agarrados de su rebozo, la cara pálida del miedo. La novia de Miguel, Lupita, apareció de la cocina donde ayudaba a la patrona, los ojos ya mojados de lágrimas. «Por el amor de la Virgen de Guadalupe, don Esteban», gritó la mujer de José, arrodillándose en la tierra. «Mi esposo ya pagó más de lo que le prestó. ¿Cómo es que la deuda nunca se acaba?». Lupita se tiró a los pies del hacendado. «Don Esteban, Miguel solo pidió prestado para comprar mi anillo de compromiso. Ya trabajó 6 meses gratis para usted. No lo mate, por la Santísima Virgen». Pero don Esteban Mercado estaba sordo a las súplicas de madres y novias. Hizo una seña a los pistoleros. «Preparen las cuerdas. En mi Chihuahua, quien debe paga, y quien no puede pagar con dinero, paga con la vida. Va a servir de lección para los demás». Y fue ahí, compadre, donde la maldad mostró su cara más fea. Los pistoleros arrastraron a los 3 hombres hacia un mezquite grande que estaba en medio del patio. Negro Medina subió a la rama más fuerte y amarró 3 cuerdas, mientras el escorpión mantenía a los trabajadores con el rifle apuntado. Las mujeres lloraban y gritaban. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, sin entender el horror que estaban presenciando. Los otros peones de la hacienda querían ayudar, pero sabían que quien intentara también se llevaría plomo. «Por favor, don Esteban», suplicó Lupita,
agarrando la bota del hacendado. Miguel ya pagó su deuda. Trabajó gratis para usted para liquidar lo que debía. ¿Por qué no nos deja en paz? El hacendado pateó a la muchacha lejos, como si fuera perra sarnosa. Chamaca tonta, deuda con interés. Nunca se acaba mientras yo no quiera. Y ahora quiero que sirva de ejemplo. El hombre que se mete conmigo aprende que en mi Chihuahua yo hago las reglas. José Martínez miró a sus hijos una última vez y gritó: «Chavos, cuiden a su madre, sean hombres de bien». Miguel Reyes logró susurrar hacia Lupita: «No me olvides, mi amor, y no guardes rencor en el corazón». Don Panfilo, incluso en la hora de la muerte, mantuvo su dignidad. «Don Esteban, usted puede matar mi cuerpo, pero mi alma va a cobrar esta injusticia. Como mi abuelo siempre decía, el hombre bueno muere de pie, pero la justicia de Dios siempre alcanza al malvado». Y fue así, compadre, que 3 vidas inocentes se apagaron en esa mañana maldita. El viento dejó de soplar, hasta los pájaros callaron, como si la propia naturaleza tuviera asco de esa crueldad. Pero presten atención a esta parte, porque lo que pasó después cambió el rumbo de la historia. Mientras don Esteban Mercado reía desde el balcón y los pistoleros guardaban las armas satisfechos, un muchacho de 13 años llamado Pablito, hijo del vaquero de la hacienda vecina, estaba escondido detrás del corral de caballos. Había venido a buscar un potro perdido y presenció toda esa barbaridad. El chamaco conocía las historias de Pancho Villa que corrían de boca en boca por todo Chihuahua. Sabía que solo había un hombre capaz de vengar esa crueldad. Pablito había escuchado la conversación completa y sabía que los 3 trabajadores habían pagado sus deudas varias veces, pero el hacendado maldito inventó intereses para nunca dejarlos en paz. «Esto no es deuda, es robo descarado», pensó el muchacho mientras se escabullía por los matorrales. Y a Villa no le gusta el ladrón que se disfraza de patrón. Mientras los cuerpos todavía se balanceaban en la brisa de la tarde y las familias lloraban en el patio, un muchacho galopaba por los caminos polvorientos de Chihuahua. Sabía que solo había un hombre en el norte de México capaz de vengar esa cobardía. Pero órale, lo que él no sabía era que al llevar esa noticia iba a comenzar la guerra más sangrienta que esas tierras habían visto. Porque entre los verdugos había un hombre que Villa juró matar con sus propias manos. ¿Cómo iba a reaccionar Doroteo cuando supiera que el escorpión, el traidor que buscaba hace años, estaba escondiéndose detrás de las faldas de un hacendado? ¿Y será que 3 cuerdas en el viento se iban a convertir en tormenta de fuego y sangre? Quien conoce el desierto de Chihuahua sabe cómo el calor del mediodía es cabrón de soportar. Pero esa tarde de marzo, en una cueva escondida entre las rocas de la Sierra Tarahumara, el calor que más quemaba no venía del sol, venía del corazón de Doroteo Arango, que estaba sentado bajo un mezquite limpiando su Colt .45 con el cuidado de quien reza el rosario. Tomás Urbina y Rodolfo Fierro estaban cerca, uno limpiando su rifle Mauser alemán y el otro trenzando una nueva riata. Los 2 revolucionarios eran los brazos derechos de Villa. Urbina, cabrón explosivo y valiente como toro bravo. Fierro, hombre silencioso y certero que no fallaba un tiro ni pagando manda. «Jefe», dijo Urbina levantando la cabeza del rifle, «estás más callado que muerto en el ataúd. ¿Qué estás rumiando?» Villa levantó los ojos de la pistola y miró a sus compañeros con ese modo serio que todos conocían. «Compadres, mi corazón está pidiendo justicia. Hay mucha maldad suelta por este Chihuahua nuestro. Si hay trabajo de justicia, nosotros estamos listos», respondió Urbina. «Así es», completó Fierro con esa voz baja suya. «Villa manda, está mandado». Y fue en ese momento, compadre, que el destino tocó a la puerta. Un ruido de cascos acercándose hizo que todos agarraran las armas. Pero cuando vieron que era solo un muchacho en un caballo cansado, bajaron la guardia. El chamaco desmontó tembloroso, las piernas flojas de tanto cabalgar, la ropa rasgada por las espinas de las chollas.
«General Villa», gritó el muchacho jadeando. «Necesito hablar con usted. Es una injusticia cabrona». Doroteo se levantó despacio, esos ojos de águila estudiando al chamaco de arriba abajo. Cuando Villa miraba así, parecía que veía el alma de la gente. «Habla, mijo, pero habla derecho, que no tengo paciencia para mentiras». El muchacho tragó saliva y empezó a contar todo lo que había visto en la hacienda Los Olivos. Conforme iba hablando, la cara de Villa iba cambiando de color. Primero se puso serio, después ceñudo, y finalmente los ojos se convirtieron en dos brasas encendidas. «¿3 hombres inocentes?», preguntó Villa, la voz ronca de rabia contenida. «Sí, general, 3 trabajadores buenos, con familia y todo. El hacendado dijo que debían dinero, pero todo el mundo sabía que era mentira descarada». Urbina dejó de limpiar el rifle, los ojos brillando de coraje. «Jefe, eso no se puede quedar así». «¿Y quién fue el que hizo la maldad?», preguntó Villa. «Don Esteban Mercado y 2 pistoleros, uno llamado Negro Medina y otro...». El muchacho titubeó, notando que algo había cambiado en el aire. «Habla el nombre, chamaco». «El Escorpión, general». El silencio que se hizo ahí fue de cortar con machete. Urbina dejó caer el rifle. Fierro levantó la cabeza de la riata bruscamente. Hasta los pájaros dejaron de cantar. Villa se levantó despacio, la col todavía en la mano, y empezó a caminar de un lado para otro como pantera enjaulada. Los puños se le cerraron hasta que los nudillos se pusieron blancos. «El Escorpión», murmuró él, la voz saliendo del fondo del alma. «Ese cabrón traidor que mató a Macedonio Silva y a Juan Corto para robar el dinero de la gavilla». Fierro se levantó, la preocupación visible en su rostro. «Jefe, puede ser trampa. Ese desgraciado puede estar esperándote». Villa miró a sus compañeros y sonrió. Pero no era sonrisa de alegría. Era sonrisa de quien había encontrado lo que buscaba hacía demasiado tiempo. «Compadres, esto no es solo justicia, es venganza antigua. Y hoy voy a probar que al traidor y al cobarde se les paga con la misma moneda». Urbina se levantó de un salto, los ojos brillando de emoción. «¡Epa, jefe! 2 pájaros de un tiro. Vengamos a los pobres trabajadores y todavía ajustamos cuentas con el traidor». Fierro, siempre calculista, ponderó. «Jefe, ¿cuántos pistoleros tiene ese hacendado?». El muchacho, que estaba escuchando todo boquiabierto, respondió: «Unos 10 o 12, don Rodolfo, pero la mayoría son cabrones flojos, solo sirven para presumir». Villa dejó de caminar y miró a los compañeros. «Urbina, Fierro, preparen todo. Vamos a visitar la hacienda Los Olivos esta noche. Y vamos a llevar unos regalos para el hacendado y sus pistoleros». Y fue así, compadre, que la gavilla de Villa empezó a prepararse para la guerra. Mientras Urbina y Fierro cuidaban las armas y los caballos, Villa se apartó un poco, mirando el horizonte. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo como presagio de lo que estaba por venir. Urbina se acercó cargando municiones extra. «Jefe, esta noche va a ser diferente de las otras. El Escorpión te conoce, sabe cómo peleas. Puede ser que las cosas se pongan feas». Villa miró a su compadre y asintió. «Por eso mismo tenemos que estar preparados. Ese traidor es astuto como zorro y venenoso como víbora». Fierro revisaba su rifle por tercera vez. «Jefe, llevamos las Winchesters y las cartucheras llenas. Con eso deberíamos ser suficientes». «No subestimen al enemigo», advirtió Villa. «El Escorpión conoce nuestros movimientos. Va a estar esperando. Como mi abuelo siempre decía, el hombre que subestima al enemigo ya tiene un pie en la tumba». Cuando llegó la noche, la gavilla estaba lista. 3 revolucionarios montados en caballos veloces, con las cartucheras llenas y los corazones llenos de sed de justicia. El viento de la madrugada soplaba frío cuando llegaron cerca de la hacienda Los Olivos. Villa levantó la mano y todos detuvieron los caballos. Desde una roca alta podían ver el terreno completo de la hacienda. «Fierro», susurró Villa, «tú vas por la derecha y cuidas los caballos. No dejes que ningún pistolero escape montado. Urbina,
Tú vas por la izquierda y vigilas el camino. Si llega refuerzo del gobierno, avisas con 3 tiros al aire. Urbina cargó su Winchester. ¿Y tú, jefe? Villa sonrió en la oscuridad. Yo voy directo por el frente. Quiero que el escorpión me vea venir. Fierro frunció el ceño. Jefe, eso es arriesgado. Te vas a exponer demasiado. Por eso mismo, respondió Villa. Ese traidor es cobarde. Solo pelea cuando tiene ventaja. Si me ve solo, va a salir confiado, y ahí es donde lo agarramos. Los 3 revolucionarios se miraron. Era un plan arriesgado, pero todos sabían que cuando Villa decidía algo, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Está bien, jefe, dijo Urbina, pero al primer disparo, nosotros entramos. Villa asintió. Así va a ser, compadre. Ahora vámonos, que la noche no espera. Los 3 revolucionarios se separaron, cada uno hacia su posición. Villa esperó unos minutos, checando que todo estuviera en orden, y después empezó a caminar despacio hacia la casa grande. Cada paso suyo era calculado, cada movimiento pensado. No era solo Doroteo Arango caminando en la oscuridad, era la justicia misma del norte de México viniendo a cobrar lo que se debía. En el galpón de los pistoleros, el escorpión estaba jugando cartas con Negro Medina y otros 2 cabrones. Desde la tarde tenía un mal presentimiento, como si algo malo estuviera flotando en el aire. Negro, dijo él, tirando una carta en la mesa. ¿No te parece que está muy callado hoy? Negro Medina se encogió de hombros. Escorpión, te estás volviendo miedoso desde que matamos a esos 3 peones. ¿Tienes miedo de fantasmas? No es miedo de fantasmas, es miedo de Villa. Uno de los pistoleros soltó una carcajada. Villa, ese bandido ni sabe que existimos. Está muy ocupado robando haciendas por allá por Torreón. El escorpión tiró las cartas en la mesa y miró a los compañeros. Cabrones, ustedes no saben nada. Yo ya anduve con Villa, conozco al hombre y sé que las noticias de injusticia llegan a sus oídos más rápido que el viento en el desierto. Negro Medina escupió en el piso. ¿Y qué si viene? Somos 12 contra 1. Lo vamos a llenar de plomo. Negro, eres más burro de lo que pensaba. Villa nunca anda solo. Y además, hombre que tiene razón en la pelea vale por 10 que no la tienen. Y fue en ese momento, compadre, que el destino tocó a la puerta de la hacienda Los Olivos. Un ruido seco, como si alguien hubiera tumbado algo en el patio, hizo que todos dejaran de conversar. El escorpión se levantó despacio, la mano yendo instintivamente al mango de la pistola. ¿Qué ruido fue ese? Antes de que alguien pudiera responder, una voz cortó la noche como navaja afilada. Una voz que el escorpión reconoció inmediatamente y que hizo que la sangre se le helara en las venas. Escorpión, sal de ahí, desgraciado traidor. Llegó la hora de ajustar cuentas. Era la voz de Pancho Villa. Y quien conoce Chihuahua sabe que cuando Doroteo Arango llama a alguien por nombre en la madrugada es porque la muerte vino a hacer una visita. El silencio que se hizo en el galpón fue de cortar con machete. El escorpión sintió las piernas aflojarse al escuchar la voz que había evitado durante años. Negro, susurró él, ¿qué hacemos? Pero Negro Medina, que siempre se creyó muy valiente, escupió en el piso. ¿Hacer qué, hombre? Somos 12 contra 1. Vamos a acabar con ese bandido. Negro, ¿no entiendes? Ese no es un bandido cualquiera. Es Pancho Villa. Y no vino solo. Afuera, Villa caminaba despacio por el patio, la Colt en la mano derecha y la Winchester en la izquierda. La luna había salido de detrás de las nubes y su luz hacía que Doroteo brillara como si fuera una aparición. ¡Escorpión!, gritó de nuevo, la voz retumbando en la madrugada. Yo sé que estás ahí adentro, cabrón cobarde. Sal ya que tengo prisa de ajustar nuestras cuentas. De repente, la puerta del galpón se abrió despacio. Negro Medina salió primero.
el rifle apuntado hacia adelante, seguido por otros 3 pistoleros. El escorpión vino al último, tratando de esconderse detrás de los compañeros. Villa se detuvo en medio del patio y sonrió. Pero no era sonrisa de alegría. Era sonrisa de quien había encontrado lo que buscaba desde hacía demasiado tiempo. Mira nada más quién apareció, el famoso Negro Medina. Y atrás de él, el cabrón más cobarde que nació en Chihuahua. Negro Medina escupió en dirección de Villa. Bandido desgraciado, ¿qué quieres aquí? Quiero justicia, negro. Justicia por los 3 hombres inocentes que mataron hoy. Y quiero ajustar una cuenta antigua con ese traidor que se está escondiendo atrás de ti. El escorpión finalmente salió de detrás de los compañeros, pero mantuvo distancia. Villa, yo no tengo nada contigo, eso es cosa del pasado. Villa soltó una carcajada seca. ¿Pasado, escorpión? Asesinar a Macedonio Silva y a Juan Corto por dinero no es pasado. Es crimen que no prescribe. Y hoy vas a pagar por él. Negro Medina, viendo que la conversación se estaba poniendo seria, hizo señal para que los otros pistoleros se dispersaran por el patio. Basta de plática. Somos más que él. Vamos a acabar con este bandido de una vez. Y fue ahí que las cosas se pusieron calientes, compadre. Negro Medina levantó el rifle para dispararle a Villa, pero antes de que pudiera jalar el gatillo, un tiro certero viniendo de la oscuridad le dio justo en medio del pecho. El pistolero miró hacia abajo sin poder creer, vio la sangre brotando y cayó de cara en el piso. «¡Gracias, Fierro!», gritó Villa. Del lado izquierdo del patio apareció Urbina corriendo como jaguar, disparando y gritando: «¡Órale, jefe! ¡Llegamos en el momento justo! ¡Estos cabrones estaban queriendo hacer trampa!». Los pistoleros, que se creían muy listos cercando a Villa, descubrieron que eran ellos los que habían caído en una trampa. Fierro disparaba certero desde la oscuridad. Urbina avanzaba por la izquierda, tumbando a quien aparecía por delante. Y Villa caminaba firme por el medio del patio. 2 pistoleros intentaron correr hacia el corral a buscar los caballos, pero se toparon con Fierro esperándolos. ¿A dónde creen que van, cabrones? La fiesta apenas está empezando. El primer pistolero intentó disparar, pero Fierro fue más rápido. El segundo tiró el arma y se aventó al piso. «No dispares, Fierro, me rindo. Entonces quédate ahí calladito que después platicamos». Mientras tanto, en medio del patio, el escorpión trataba de huir hacia la casa grande, pero Villa no iba a dejar que la presa escapara tan fácil. «¿A dónde vas, desgraciado traidor? Nuestro ajuste de cuentas apenas está comenzando». El escorpión se volteó despacio, una sonrisa sanguinaria en el rostro flaco. No había miedo ahí, solo maldad pura. «Órale, Doroteo, ¿cuánto tiempo, mi viejo compañero?», dijo él, haciendo una reverencia burlona. «Pensé que nunca me ibas a encontrar». Villa se detuvo a algunos metros de distancia, la Colt brillando bajo la luz de la luna. «Escorpión, mataste a 2 compañeros por dinero. Macedonio Silva tenía mujer y 3 chavos chiquitos. Juan Corto se iba a casar con su prima. Y tú los mataste por la espalda como la rata que eres». El escorpión soltó una carcajada cruel. «¿Los maté? Sí. ¿Y sabes por qué, Doroteo? Porque me dio la gana. Macedonio lloró como criatura antes de morir. Y Juan Corto rogó por su vida». Escupió en el piso. Fueron patéticos. La rabia subió en el pecho de Villa como fuego en petate seco. «Desgraciado, ellos confiaban en ti. Eran tus hermanos de lucha». «Confiaban», rió el escorpión. «Por eso fue tan fácil matarlos por la espalda. 2 tiros en la nuca, rápido y eficiente». El traidor sacó su pistola y empezó a circular a Villa como animal feroz. «Y hoy, mi viejo amigo, voy a hacer lo mismo contigo, solo que esta vez va a ser cara a cara». Villa apretó los puños. «Ven, cabrón maldito, vamos a ver si eres tan valiente cuando el enemigo está de frente». El escorpión atacó primero, disparando y tratando de moverse para confundir. Villa se tiró al piso, rodó y devolvió el fuego. Las balas silbaban en el aire de la noche.
¡Órale casi!, se burló el traidor. La siguiente no fallo. Los dos empezaron a bailar una danza mortal en medio del patio. El escorpión disparaba como serpiente, rápido y venenoso. Villa se defendía y contraatacaba, pero el traidor conocía sus movimientos. ¿Te acuerdas cuando yo te enseñé ese truco?, gritó el escorpión, esquivando un tiro. Ahora lo voy a usar contra ti. Fingió un disparo por la derecha y tiró por la izquierda. La bala rozó el hombro de Villa, abriendo un tajo. La sangre empezó a correr. «Primera sangre es mía», rió el traidor como un demonio. Villa miró el corte y sonrió frío. «Es solo el principio, escorpión. Ahora me hiciste enojar de verdad». Doroteo avanzó con furia controlada, disparando con precisión mortal. El escorpión tuvo que retroceder, buscando cobertura detrás de un barril de agua. Pero el traidor era astuto. Agarró un puñado de arena y la aventó a los ojos de Villa. «Pelea sucia, como a ti te gusta». Villa, medio ciego, esquivó por instinto. Otro disparo rozó sus costillas. Ahora eran 2 heridas, sangrando. 2-0 para mí, Doroteo. ¿Cuántas balas aguantas antes de caer? Pero Villa se limpió los ojos y rió. «Escorpión, olvidaste una cosa importante». «¿Qué?» «Que yo no peleo solo por mí. Peleo por los muertos que tú mataste, y ellos me dan fuerza». Con un rugido de furia, Villa se lanzó al ataque. El escorpión intentó el mismo truco sucio de antes, pero esta vez Doroteo estaba esperando. Agarró la muñeca del traidor y le dio un cabezazo que le rompió la nariz. «Ahora llegó mi turno», gruñó Villa. Los dos peleaban agarrados, cada uno tratando de clavar la bala en el otro. Villa logró zafarse y con un movimiento preciso que había perfeccionado en 1000 batallas, disparó. La bala entró limpia entre las costillas del traidor. El escorpión abrió grandes los ojos, sintiendo el plomo perforar el pulmón. Esto no termina aquí, Doroteo». «Sí termina, desgraciado. Termina ahora mismo». Villa disparó una vez más, y el escorpión cayó de rodillas, las manos en el pecho, tratando de detener la sangre que brotaba como fuente. «Macedonio Silva y Juan Corto te están esperando en el infierno, cabrón traidor. Y diles que Pancho Villa mandó saludos». Con esas últimas palabras, el traidor cayó de cara en el piso del patio. Villa se quedó parado unos segundos, jadeando, las 2 heridas ardiendo. Urbina y Fierro se acercaron corriendo. «¡Jefe! ¡Estás herido!», gritó Urbina. Doroteo limpió la pistola en la ropa y la guardó en la funda. «Estoy vivo y la cuenta con el escorpión está saldada, pero todavía falta ajustar con el hacendado». La puerta de la casa grande se abrió con violencia, golpeando contra la pared. Don Esteban Mercado apareció en el umbral, pero no era el hombre tembloroso y asustado que esperaban ver. Era un hombre grande, gordo, con una pistola en cada mano y una sonrisa cruel en el rostro. «Órale, si no es el famoso Pancho Villa», gritó él bajando los escalones con arrogancia. «Pensé que serías más alto». Villa se detuvo en medio del patio, sorprendido por la actitud del hacendado. Las heridas todavía ardían, pero no demostró debilidad. «Don Esteban Mercado, vine a buscar justicia por los 3 trabajadores que usted mató». El hacendado soltó una carcajada cruel. «Justicia, muchacho. Aquí en mi Chihuahua, justicia soy yo. Y esos 3 gusanos merecían morir. Ya habían pagado sus deudas, ¿y qué? Los maté porque quise». Villa apretó los puños, la rabia subiendo. «¿Por qué? Porque puedo», bramó don Esteban. «Soy dueño de todo lo que ves, de esta tierra, de estos animales y de la vida de quien pisa mi propiedad. Esos 3 eran míos, y hago lo que quiero con lo que es mío». Urbina y Fierro se miraron, impactados por tanta maldad descarada. «Usted es un demonio», dijo Fierro. El hacendado rió más fuerte todavía. «¿Demonio? Muchacho, soy peor que el demonio. ¿Saben cuántos trabajadores he matado? Perdí la cuenta. Hombres, mujeres, hasta niños cuando me desafían». Apuntó una de las pistolas hacia Villa. «Y hoy voy a matar al famoso rey de la revolución».
Voy a cortar tu cabeza y colgarla en el balcón para que todos vean qué les pasa a los que se meten conmigo. Villa dio un paso adelante, ignorando las armas apuntadas. Don Esteban, usted es la peor especie de hombre que existe. Mata inocentes y todavía se enorgullece de eso. Me enorgullezco. ¿Quieres saber algo chistoso, Villa? Cuando mandé colgar a esos tres, lloraron, rogaron. Ese José Martínez hasta se orinó del miedo. La furia de Villa explotó. «Cállese la boca, maldito». Y el Miguel Reyes gritó el nombre de su novia, continuó el hacendado, saboreando cada palabra cruel. ¡Qué patético! Hombre que llora a la hora de morir no es hombre. Don Esteban caminó más cerca, las dos pistolas todavía apuntadas. ¿Y sabes cuál fue la parte más divertida? Ver a las familias mirando, los niños llorando, las mujeres revolcándose en el piso. Rió como psicópata. Fue mejor que circo. Urbina no aguantó. «Jefe, déjame matar a este desgraciado». «¡No!», gritó Villa sin quitar los ojos del hacendado. «Este maldito es mío». Don Esteban meneó las pistolas. «Ven, Villa, ven a morir como esos tres cobardes. Apuesto a que tú también vas a llorar. El único que va a llorar aquí es el diablo cuando reciba su alma podrida». Villa avanzó. El hacendado disparó las dos pistolas al mismo tiempo. Doroteo se aventó al lado, pero uno de los tiros le rozó el muslo, abriendo otra herida. Sangre fresca empezó a correr. «Le di», celebró el hacendado tirando las armas vacías al piso. «El gran Pancho Villa sangrando en mi patio». Sacó un cuchillo enorme de la cintura. «Ahora vamos a jugar de verdad». A pesar de las heridas, Villa se levantó. «Ahora llegó tu turno, demonio desgraciado». Los dos se enfrentaron en medio del patio. El hacendado era más grande y pesado, pero Villa era más rápido y experimentado. Don Esteban atacaba con brutalidad, tratando de usar el peso a su favor. «Vas a morir como perro», gruñó el hacendado, tratando de clavar el cuchillo en el pecho de Villa. «Y tú vas a pagar por cada lágrima que hiciste derramar». La pelea fue salvaje. El hacendado logró agarrar a Villa y darle un rodillazo en las costillas heridas. Doroteo gruñó de dolor, pero respondió con un cabezazo que le rompió la nariz al enemigo. «Eso no es nada», rió don Esteban, con el rostro ensangrentado. «Yo he roto el pescuezo de niños con estas manos». Esa confesión hizo que Villa perdiera el control. Atacó con furia ciega, golpeando sin parar. El hacendado se defendía, pero empezó a retroceder. «¿Con miedo ahora, cobarde?», provocó Villa. «Yo no tengo miedo de nada», bramó don Esteban, lanzándose al ataque final. Los dos chocaron en medio del patio. El cuchillo del hacendado rasgó el hombro de Villa, pero la col de Doroteo encontró el corazón del maldito. ¡Bang! Don Esteban abrió grandes los ojos, mirando el agujero humeante en su pecho. Esto no es posible. Es bien posible, desgraciado. Es la justicia llegando por fin». El hacendado intentó hablar, pero solo salió sangre de la boca. Cayó de rodillas, todavía mirando a Villa con odio. «No me arrepiento. De nada. Ni yo», dijo Villa, disparando una vez más. Don Esteban Mercado cayó de cara en el piso, muerto con la misma crueldad con que había vivido. Villa se quedó parado, jadeando, sangre corriendo de tres heridas diferentes. Urbina corrió hasta él. «Jefe, estás perdiendo mucha sangre». Doroteo miró el cuerpo del hacendado. «Valió la pena cada gota, Urbina. Ese demonio no va a maltratar a nadie más». Fierro llegó con trapos limpios. «Jefe, hay que curar esas heridas ahora». Villa dejó que los compañeros hicieran los vendajes, pero no quitaba los ojos de la casa grande. Y la esposa de él, doña Mercedes. De adentro de la casa salió una voz llorosa. «Villa, yo quiero agradecerle». Todos se voltearon sorprendidos. Doña Mercedes apareció en la puerta, pero no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando de alivio. «Ese demonio me golpeaba todos los días. Mató a mi hijo mayor cuando el muchacho trató de defenderme. Gracias por librar al mundo de esa peste». Villa hizo una reverencia respetuosa.
Doña, usted no merecía vivir con un monstruo así. Ella bajó los escalones y entregó un saco de monedas a Villa. Lleve esto para las familias de los trabajadores que él mató. Es lo mínimo que puedo hacer. Doroteo agarró el dinero. Ellos lo van a recibir, doña. Tiene mi palabra. Cuando todo terminó, Urbina sostuvo a Villa del brazo. Jefe, estás perdiendo mucha sangre. Necesitas sentarte. Doroteo estaba pálido, 3 heridas sangrando, el corte en el hombro, el tajo en las costillas y el balazo de raspón en el muslo. Fierro improvisó vendajes con pedazos de camisa limpia. Jefe, estas heridas son serias. Tenemos que encontrar un lugar para que descanses. Villa miró al cielo y vio que ya estaba clareando. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Pronto va a llegar gente. Doña Mercedes salió con una palangana de agua. Villa, lave esas heridas con esto. Es agua con sal, ayuda a cicatrizar. Mientras Fierro curaba las heridas, Urbina observaba. Jefe, peleaste herido contra los 2 cabrones más peligrosos de Chihuahua. Fue una locura. Villa hizo una mueca de dolor cuando la sal tocó los cortes. Urbina tenía que ser así. El escorpión y el hacendado merecían morir sabiendo que estaban peleando con un hombre de verdad, no con un cobarde. Doña Mercedes entregó más provisiones. Lleven esto también. Es comida para el camino. Y Villa, gracias por liberarme de ese infierno. Urbina y Fierro ayudaron a Villa a levantarse. Doroteo, ¿puedes montar el caballo? Puedo, sí. Solo necesito ir despacio. Los compañeros ayudaron a Villa a subir a la montura. Las heridas dolían como el demonio, pero él no dejó ver debilidad frente a los otros. Vámonos antes de que lleguen soldados por aquí. El sol nacía pintando el cielo de rojo sangre cuando el último tiro resonó en la hacienda Los Olivos. En el polvo del patio quedaban solo los cuerpos de los que eligieron la maldad como compañera. Villa montó en su caballo y miró hacia atrás una última vez. 3 cuerdas en el viento se habían convertido en justicia en el desierto. ¿Y ahora, jefe?, preguntó Fierro. Doroteo sonrió a pesar del dolor y señaló al horizonte. Ahora esperamos la próxima noticia de injusticia, compadre, porque en Chihuahua siempre hay algún hacendado que necesita aprender cuál es su lugar. Y la gavilla de Pancho Villa salió de la hacienda Los Olivos despacio. Doroteo pálido pero firme en la silla, dejando atrás otra leyenda que iba a correr por todo Chihuahua. 3 días después de la venganza, por todos los pueblos de Chihuahua corría la historia. En Parral, el viejo don Refugio contaba a los clientes en su cantina. Y fue así, compadres, como Villa hizo justicia por los 3 trabajadores. Dicen que cuando entró a la hacienda, hasta los muertos se levantaron para ayudar en la venganza. En Chihuahua capital, doña Socorro vendía tamales en el mercado y contaba la historia a su manera. Muchachas, no se perdieron de nada. Villa llegó a la hacienda montado en un caballo que parecía de fuego y su pistola brillaba como estrella. Pero la verdad, compadre, es que la historia no necesitaba exageración para ser hermosa. Lo que Villa hizo esa noche fue simple. Devolvió dignidad a quienes habían sido humillados y cobró el precio justo a quien había cobrado demasiado caro. Una semana después de la venganza, la gavilla de Villa estaba acampada en una cueva cerca de Santa Eulalia. Doroteo limpiaba las armas, las heridas ya cicatrizando bien gracias a los cuidados de Urbina y Fierro. «Jefe», dijo Urbina mientras preparaba café en el fuego, «¿estás satisfecho con lo que hicimos?» Villa dejó de limpiar el rifle y miró a sus compañeros. «Satisfecho de haber vengado a los 3 trabajadores, Urbina. Pero satisfecho de verdad solo voy a estar cuando ya no tenga que matar a nadie para defender inocentes». Fierro vertió café en 3 tazas de lata. «Ese día va a tardar mucho en llegar, jefe. Mientras haya hacendados abusadores y políticos corruptos, va a haber trabajo para nosotros. Por eso seguimos cabalgando, compadre. Por eso seguimos peleando». De repente, un jinete se acercó al campamento.
Los revolucionarios agarraron las armas, pero se relajaron cuando vieron que era Pablito, el muchacho que había traído la primera noticia. «General Villa», gritó el chamaco antes de desmontar. «¡Traigo noticias!». Doroteo se levantó curioso. «Habla, mijo». «¿Qué noticias son esas?». El muchacho sonrió de oreja a oreja. «Las familias de José Martínez, Miguel Reyes y don Pánfilo están bien, jefe. Doña Mercedes les dio tierras y dinero. Los hijos de José van a poder ir a la escuela. Y Lupita, la novia de Miguel, dice que nunca va a olvidar lo que usted hizo». Villa sintió algo caliente en el pecho. No era la fiebre de las heridas, era la satisfacción de saber que su lucha había servido para algo. ¿Y los otros peones de la hacienda? Doña Mercedes los hizo socios de las tierras, general. Ya no son trabajadores, ahora son dueños también. Dice que su marido era el demonio y que usted le devolvió el alma. Urbina soltó un grito de alegría. «Órale, jefe, no solo vengaste a los muertos, también salvaste a los vivos». Fierro levantó su taza de café. «Por Villa, el revolucionario más cabrón del norte de México. Por los 3 hombres buenos que murieron injustamente», corrigió Villa. «Y por todos los que todavía necesitan justicia». Los 3 revolucionarios chocaron las tazas bajo el cielo estrellado de Chihuahua. Pablito se quedó esa noche en el campamento, escuchando las historias de Urbina y Fierro sobre otras aventuras de la gavilla. Pero antes de dormirse, se acercó a Villa. «General, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Habla, mijo. ¿Usted tiene miedo cuando pelea?» Villa miró al chamaco y sonrió. «Claro que tengo miedo, muchacho. Solo los tontos y los locos no tienen miedo. El miedo es lo que te mantiene vivo. Pero usted peleó contra el escorpión y el hacendado aunque estaba herido. ¿Cómo hizo?» «El miedo está ahí, Pablito. Pero la justicia es más grande que el miedo. Cuando piensas en las familias que vas a ayudar, en los inocentes que vas a proteger, el miedo se hace chiquito». El muchacho pensó en esas palabras. «Cuando yo sea grande, quiero ser como usted, general». Villa puso la mano en el hombro del chamaco. «No quieras ser como yo, mijo. Quieres ser mejor que yo. Estudia, aprende a leer y escribir. Hazte maestro o doctor. México necesita hombres educados, no solo pistoleros. Pero usted pelea por la justicia». «Peleo porque no tuve otra opción, muchacho, porque no sabía otra forma. Pero tú tienes la oportunidad de cambiar el mundo con la cabeza, no solo con las balas». Pablito asintió, aunque Villa sabía que el chamaco todavía soñaba con ser revolucionario. «Como mi abuelo siempre decía, el hombre aprende más de lo que ve que de lo que le dicen. Y así termina esta historia, compadre. La historia de cómo 3 cuerdas, balanceándose en el viento del amanecer, despertaron al demonio dormido en el corazón de Pancho Villa. Y Villa siguió cabalgando por Chihuahua, Durango, Zacatecas, llevando justicia donde los libros de ley no llegaban. ¿Y ustedes, compadres? ¿Qué les pareció esta historia de justicia en el desierto? ¿Conocían estos detalles sobre Villa? Dale like si crees que la justicia de Villa fue dura, pero necesaria. Sigue el canal si quieres ver lo que nadie te contó de la Revolución Mexicana. Villa sigue cabalgando por la historia de México y nosotros seguiremos contando sus leyendas.